En All You Need Is Lab, la conversación sobre educación salta al pizarrón. Una reflexión sobre innovación en el aula y otras materias, siempre en USACH 94.5, la radio de una sala que cambia. 3 de la tarde con 12 minutos, te lo decía recién, vamos a hablar sobre educación y constitución con Alejandra Ratti, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Alejandra? Gracias por estar acá de nuevo en Radio USACH y Santiago Televisión. Hola, Iván, ustedes. Súper, buena súper. La música, así que me llevo contenta. Ah, fantástico. Oye, Alejandra, voy a proponer acá una dinámica, quizás más que entrevista, como media de interrogatorio, porque hay demasiadas dudas respecto de la nueva Constitución. Entonces, para ir ahí poniendo rápidamente como en un versus entre la que se propone para aprobar o rechazar y la que tenemos actualmente. Uno de los nudos principales, creo yo, es la libertad de elegir, así como ese es como el eslogan, ¿no? Dinos qué es lo que dice la actual y después pasamos a la nueva Constitución, porque libertad de elegir es como bien intuitivo el concepto, ¿no? Pero al final sabemos que no se da tanto. Entonces explícanos qué es lo que dice la actual. La Constitución actual dice que se resguarda la libertad, o sea, que se asegura la libertad, el derecho de los padres de elegir la educación que quieren para sus hijos. De hecho, bueno, la Constitución actual tiene solamente 2 referencias a educación. Se resguarda el derecho a la educación y se resguarda la libertad de enseñanza. Y ahí se entiende la libertad tanto de abrir establecimientos como del frente de los padres de elegir. ¿Y qué significa que la actual Constitución asegure el derecho de elegir dónde los hijos, hijas se van a educar si de repente, no sé, una familia no puede elegir por plata, por ejemplo, X establecimiento? ¿Qué importa que esté en la Constitución? ¿Sí? ¿Puedo ir a algún recurso de amparo, no sé? No, lo que pasa es que por cómo está organizado el derecho a la educación en la actual Constitución, en la Constitución vigente, en el fondo lo guarda más bien de abrir establecimientos, ¿me explico? Y que en el fondo, de alguna manera, está muy como asociado a de emprender y abrir un establecimiento educacional. Entonces, en eso no hay Alejandra, para que la familia... Que se nos está cortando horrible, sí, el audio, te vemos espectacular, pero se nos corta el audio, así que te vamos a llamar, sigue ahí conectada en el video y te vamos a llamar para ver si te podemos escuchar mejor, dale. Oye, y con Alejandra estamos justamente hablando de esta propuesta de nueva Constitución que va a ser votada en el plebiscito del 4 de septiembre, que modifica algunas cuestiones sustanciales, como bien nos decía Alejandra, sobre educación. El principal enfoque que tiene, así como a grosso modo, sin entrar en ningún artículo, ningún numerando, nada, pero así como a grosso modo, es fortalecer la educación pública, ¿no? Ese es como el espíritu de lo que se está consagrando en esta propuesta que vamos a tener que plebiscitar el 4 de septiembre, pero contempla un montón de cambios en todos los niveles educativos, que justamente lo que estamos desmenuzando con Alejandra. Al WhatsApp tú nos tienes que mandar también dudas, porque al final esa es la manera de hacerlo más didáctico esto también, ir al grano con lo que a ti te interesa y no necesariamente con lo que, no sé, de repente a mí me pueda incumbir que no es lo que tú quieres escuchar. Así que el WhatsApp más 569-8881-5017, dudas como por ejemplo lo de la libertad a elegir el establecimiento, liceo, colegio, instituto, donde se van a educar tus hijos o hijas, que es lo que la actual Constitución consagra, pero con ciertas salvedades que Alejandra nos estaba comentando. Ahora sí te escuchamos mejor, Alejandra, cuéntanos. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Parece que era un problema de audífonos, me temo. Bueno, Iván, como te decía, en el fondo la Constitución actual, por cómo está organizado, lo que más bien resguarda es la posibilidad de crear establecimientos educacionales, pero desde una perspectiva de como el emprendimiento que se implica. Está pensado más bien desde, o está organizado el sistema más desde la perspectiva de el sostenedor, quien crea un establecimiento educacional, más que desde la perspectiva de considerar la educación como un derecho. Entonces, de hecho, la Constitución actual señala que tú puedes pedir recurso de protección si es que se ve violentado el derecho, o sea, la libertad de enseñanza, pero excluye del recurso de protección el derecho a la educación. Entonces, de alguna manera ahí se genera como una cierta jerarquía, ¿me explico? O sea, el foco no es garantizar necesariamente el acceso, pese a que quizás esas son las palabras, sino que al final el espíritu es más bien garantizar que uno pueda, entre comillas, emprender con cualquier proyecto educativo, que haya libertad en ese sentido. Exactamente. ¿Y la nueva Constitución mantiene también eso? Si de repente cualquier persona también quiere, un privado, armar un proyecto educativo particular, ¿va a estar garantizada también esa libertad? Y además,
¿Se hace de alguna manera una compensación con esa deuda que era el acceso? Sí, mira, la propuesta de nueva Constitución, que va a ser plebiscitada, por cierto, el 4 de septiembre, señala explícitamente, y es muy clara en el artículo 41, que se garantiza la libertad de enseñanza y que es deber del Estado respetarla, ¿ya? Ahora bien, luego cuando baja esa libertad de enseñanza, lo explicita específicamente en dos ámbitos. Por un lado, la libertad de los padres, madres, habla padres, madres, padres, apoderados, apoderadas, o personas a cargo de la crianza de niños y niñas, digamos, de elegir el tipo de educación. Y ahí creo que hay un punto bien importante, porque no lo restringe solo a elegir el colegio, sino que lo deja más amplio también. Elegir el tipo de educación, si tienes que participar en otro tipo de actividades. Bueno, es más amplia la declaración, ¿no? Y en todo caso, consagra a nivel constitucional algo que en Chile, bueno, ya está, nosotros suscribimos la Convención de los Derechos de la Niñez del año 90, y ahí se reconoce la importancia de la autonomía progresiva y el interés superior de los niños y niñas. Entonces se incorpora que la libertad de los padres, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos e hijas, padres y madres, está en el marco del interés superior de los niños y niñas. Y este derecho, bueno, que el derecho a la Constitución actual se habla como el derecho preferente de los padres, ¿no? Acá el enfoque es un poco distinto con la nueva Constitución. En la práctica, lo mismo que te decía al principio, si de repente un papá quiere acceder a X servicio y no lo puede por las razones que sean, ya sea que la matrícula está llena, plata, le queda lejos, no sé. ¿De qué manera la Constitución se hace cargo de ese problema? Porque de repente uno dice, bueno, ¿y para qué está la Constitución si en la práctica como que no sirviera de nada? Sí, por supuesto. Mira, esta Constitución avanza bastante más, en materia educacional avanza bastante más en resguardar ese derecho. ¿Por qué? Porque describe, en el fondo, para empezar, describe que el Estado tiene un rol en esto, ¿no? Que el Estado tiene un rol que es ineludible y además señala ciertos principios en los cuales se debe dar este proceso, entre los cuales está, por ejemplo, la no discriminación. Entonces, eso se le da rango constitucional a algo que, bueno, que se discutió bastante en el marco de la ley de inclusión. No sé si las personas que nos escuchan, se acuerdan en el año 2015 cuando se discutió la ley de inclusión, que se eliminó la selección, donde pasaba esto que tú dices, ¿no? Que es que los padres o madres podían querer un establecimiento educacional, pero el establecimiento les podía decir, sabe que el proyecto educativo de este colegio no está muy adecuado para usted, búsquese otro lado, etcétera, ¿no? Eso se reguló. Y en el marco de esta Constitución eso de alguna manera se consagra especialmente porque se reitera el rol del Estado y se reitera además los principios, una diversidad de principios entre los cuales está también el tema de la no discriminación. Entonces eso que era uno de los grandes debates de la reforma educacional ahora no queda solamente consagrado a nivel ley, sino que queda un poco más, entre comillas, escrito en piedra porque se eleva a un rango ya constitucional. Exactamente. Oye, ¿y para qué es la educación? ¿Por qué queremos educarnos? ¿De qué le sirve a Chile que el Estado consagre ese derecho? Según la actual, habla de construir un bien común, entre varias otras cuestiones. Dinos ahí ese detalle para después hacer el paralelo de nuevo con la nueva Constitución. Sí. Mira, la Constitución actual tiene un rango, una descripción bastante más como individualista de la educación, en términos de que la relaciona con el desarrollo de la persona, ¿ya? Que, por cierto, es un rol de la educación, eso es innegable, ¿no? Pero la educación tiene un doble propósito. Tiene el propósito, por un lado, de ayudar a que todas las personas podamos desarrollar las habilidades, las competencias necesarias para desplegar nuestros proyectos de vida, para ser autónomos, para tener el pensamiento crítico que se requiere. De hecho, la educación tiene un rol también como habilitante para otros derechos, ¿no? Pero la Constitución actual no considera y no reconoce el rol que tiene la educación para la construcción de lo común, para la construcción de la sociedad, ¿no? Y eso es algo que, que no solo se ve en cómo está descrito el derecho a la educación, sino que además se plasma también en cómo se organiza. La Constitución actual tiene un carácter mucho más como individualista y fundado en la competencia, ¿no? Se organiza el derecho a la educación, se organiza la educación mucho más como bajo las lógicas del mercado, que es algo que, como está redactado en la Constitución, la propuesta de Constitución que se va a revisitar el 4 de septiembre, digamos, tiene un enfoque mucho más de reconocer el rol social que tiene la educación. De hecho, es bien bonito porque parte diciendo que los fines de la educación, parte diciendo que son el bien común,
la justicia, los derechos humanos, el cuidado del medio ambiente. Entonces, en esta propuesta constitucional se reconoce de modo mucho más explícito, ni siquiera es mucho más explícito, porque en la anterior no estaba. No está, claro. Se reconoce explícitamente que la educación tiene un doble propósito. Por un lado, el desarrollo de la persona, del individuo, de modo integral, y reconoce que se busca el desarrollo integral, pero por otro lado, el desarrollo de la sociedad. Y ahí se hace una opción. En ese sentido, la Convención Constitucional hizo una opción de plantear el tipo de sociedad que queremos formar, ¿no? Y por eso se plantea que se busca construir el bien común, los derechos humanos, la justicia, el cuidado del medio ambiente. Ahí se hace una opción con el tipo de sociedad que queremos ser, que es aquello que de alguna manera ancla las definiciones de la educación. La educación no se da como descontextualizada o separada de la reflexión respecto al país que queremos ser. Y en ese sentido es bien importante lo que se señala en el artículo 35 de la propuesta constitucional, donde es bien claro los principios que orientan esta propuesta. Oye, y ese espíritu, Alejandra, voy a hacer como las mismas preguntas para todos los ejes que estamos viendo, pero este principio como más colectivista que tiene la educación en la nueva Constitución, ¿de qué manera se ha plasmado de nuevo? ¿Podría, por ejemplo, influir en las mallas curriculares de los colegios? Sí, debería, o sea, por cierto, luego que pase el plebiscito, en el caso que se apruebe, viene toda una etapa como de comenzar a adaptar, de alguna manera a alinear, claro, todas las definiciones de política pública con las definiciones de esta nueva Constitución. Ahora bien, el carácter más colectivo y más societal de la educación es algo que actualmente se recoge en las definiciones curriculares. Yeah. Sin embargo, yo te diría que lo que más va a tener que, donde vamos a tener que tener un periodo de ajuste y hay que considerar, ayer lo decía yo en el lanzamiento de un libro en el que estaba, ¿no? Que estos son procesos lentos. Hay que considerar que estos procesos se cocinan más bien en la velocidad del horno de barro que en la velocidad de los microondas, ¿no? Entonces vamos a tener que entender que ahora viene un proceso lento que va a tomar varios años. En el caso que se apruebe, luego que se apruebe, de ir como bajando cómo esto se plasma en cómo está organizado el sistema. Porque nosotros tenemos un sistema que está organizado para la competencia. Piensa que el tema del financiamiento con una mochilita de plata que el niño lleva, la niña lleva a la escuela, al liceo al cual se matricula, el incentivo está en competir para atraer más estudiantes, para tener más recursos. Eso es algo que también debería cambia. La propuesta constitucional, de hecho, habla de un financiamiento basal. Pero cambia toda la lógica en que se organiza el sistema. En la lógica actual, como además tenemos un sistema que está más orientado desde la competencia, pero además tiene evaluación externa con consecuencias, con altas consecuencias, hay bastantes incentivos a que se produzca algo que se llama estrechamiento curricular, que es que lo que los niños y niñas aprenden en la escuela esté muy restringido por lo que se evalúan las pruebas. Entonces, todo esto va a haber que revirarlo, porque nosotros no creemos que tenga que pasarse un sistema que no evalúe. La evaluación es muy importante. Quiero ser súper clara en eso. Sí. Nosotros desde el 2020 creemos que tiene que haber evaluación. El punto es ¿para qué se evalúa? Si se evalúa para ordenar, para hacer listas de cuál va primero, cuál va después, o para, en el fondo, castigar, es otra cosa que si tú evalúas para ver cómo apoyar de mejor modo y para acompañar. Nosotros lo que pensamos que tiene que haber es una evaluación que sea para el monitoreo de política pública y para el apoyo, versus una evaluación que sea solo para la competencia, ¿no? Entonces, más allá de afectar directamente cuestiones cotidianas, como lo que yo te decía, la malla curricular, qué es lo que se enseña, o las mediciones, evaluaciones, que las va a afectar, pero indirectamente, lo que sí afecta de manera directa es la organización, ¿no? Cómo se estructura el sistema educativo. Y va a terminar afectando esto de todas maneras. De hecho, si tú me preguntas, lo que uno quisiera es que al final del día esto afecte e impacte positivamente la experiencia educativa que están teniendo nuestros niños, nuestras niñas, todos los días en la escuela. De hecho, es bien bonito que esta propuesta constitucional, plantea que el sistema se va a orientar bajo el principio de la cooperación, teniendo al centro la experiencia formativa de niños y niñas. Eso es algo que sale poco en el debate y creo que es una definición muy importante. Tenemos muchas veces un sistema que pierde de vista
a niños y niñas y queremos que los tenga. Bueno, esta Constitución, en el artículo 36 se señala que esos son el centro, ¿no? Alejandra, y bueno, le recuerdo a los que nos están escuchando por la radio, estamos hablando sobre educación, Constitución, con la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Ratia, y uno de los nuevos también importantes, y que se repite un poco en la salud, que lo hablábamos, no recuerdo si la semana pasada o antepasada con otra persona, que es el rol de los privados también. En el sistema de salud se crea un sistema nacional de salud, acá algo muy parecido, sistema nacional de educación, pero ¿qué rol van a jugar ahí los privados? ¿Van a seguir existiendo los colegios particulares? Porque se prohíbe de alguna manera toda forma de lucro. Entonces, ¿qué papel van a jugar ahí los privados? Sí, súper importante tu pregunta, Iván. Mira, primero que nada, quiero hacer una aclaración que me ha salido en algunos debates en que estaba en este tema respecto al lucro. El lucro no es el derecho de todas las personas que trabajan y que trabajan en un establecimiento educacional también a recibir un sueldo. Porque la otra vez en un debate alguien dijo, bueno, ¿cómo se va a eliminar el lucro? ¿Acaso las personas no tienen derecho a tener un sueldo? Por supuesto. No nos vamos a meter en definiciones de trabajo. No es que todo sea ad honorem, digamos. No, el lucro no es el sueldo. Ojo, el lucro es la posibilidad que tienen las distintas instituciones, pero en este caso serían los colegios, de retirar utilidades, ¿ya? Para otros fines, retirar utilidades que sean propias, ¿no? Aquí, si es que hay utilidades, tienen que reinvertirse. Tienen que reinvertirse en el establecimiento educacional, en aquello para lo cual existe ese establecimiento. Entonces, este es un primer punto. El que no existe el lucro no quiere decir que no hay sueldos. Lo que quiere decir es que tú no te puedes retirar las utilidades y llevártelas para la casa. Ahora, sí pueden seguir existiendo los colegios, no tan solo particulares privados, sino que particulares privados y particulares subvencionados, ¿ya? Eso es súper importante porque se han generado algunas interpretaciones que nosotros no compartimos, que creemos que no tienen asidero en el texto constitucional, en la propuesta de texto constitucional, que señalan que esto acabaría con los colegios particulares subvencionados. Eso no es verdad. Efectivamente, ahí hay un tema porque había un artículo, había un inciso en el artículo 41 que decía explícitamente que se permitía que existieran la creación de establecimientos, en el fondo, de establecimientos educacionales, ¿no? Ese artículo lamentablemente no se aprobó. Sin embargo, hay al menos 3 otros artículos en los cuales se ancla que sí pueden existir. Para empezar, el artículo 36, cuando se habla de qué compone el Sistema Nacional de Educación, se habla que el Sistema Nacional de Educación va a estar compuesto por los establecimientos creados por el Estado o reconocidos por el Estado. Todos los establecimientos reconocidos por el Estado son los establecimientos privados, no son los públicos, que son creados por el Estado. Luego, en el inciso segundo se dice, una ley va a definir los requisitos para el reconocimiento oficial de los establecimientos que el Estado tiene que reconocer, ¿no? Que también son nuevamente los privados. Por otro lado, en el artículo 67 se señala que dentro del marco de la libertad religiosa, de creencia, de cosmovisión, se señala también que ahí está la libertad de enseñanza. Por lo tanto, ahí también pueden tener, la ley del artículo 67 está la educación de todos los colegios confesionales, que tienen, por cierto, derecho a seguir existiendo y en el fondo se consagra en la Constitución el derecho a la enseñanza en una cierta, no solo religión, cosmovisión, creencia. Y también se consagran los derechos reconocidos en todos los tratados internacionales, Iván. Y Chile tiene al menos 3 tratados internacionales que reconocen la libertad de enseñanza y dentro de la libertad de enseñanza el derecho a abrir establecimientos educacionales. Por lo tanto, nosotros en ese sentido creemos que no hay en el texto, en el fondo, una amenaza para los establecimientos particulares subvencionados en absoluto. Creemos que es importante transmitir tranquilidad con que sí pueden seguir existiendo los establecimientos particulares subvencionados. Sí, particulares pagados, por supuesto. Genial, Alejandra. Hoy vamos a estar hablando ya en un mes más con una definición. Así que vamos a ver si es que se aprueba o rechaza, de qué manera eso también va a seguir afectando al sistema educativo de Chile. Que esté muy bien, Alejandra. Gracias. Muchas gracias. Buena tarde para ti y para todos quienes nos escuchan.